Buenas tardes, hermanos. Un saludo cordial para ustedes. Quisiera compartir la palabra del Señor en 1 Juan 3, del versículo 14 al 24. Y vamos a leer esta porción de la Escritura que dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que abrimos, Señor, para leerla y meditarla. Necesitamos tu asistencia, tu ayuda y tu dirección. Señor, que tu Espíritu obre en nuestras mentes y en nuestros corazones a la luz de la verdad de tu Evangelio. Dirígenos, oh Señor, y que nuestra meditación sea grata delante de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera referirles que ya hemos visto la vez anterior, o hace unos domingos atrás, precisamente el pasaje de 1 Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 29. En esa oportunidad estuvimos viendo cuando escribe el apóstol esta epístola, y entonces él refiere acerca de los falsos cristos. Y veíamos cómo ese movimiento de iniquidad tiene un manifiesto constante en la historia de la iglesia cristiana. Y eso ha sido constantemente una manifestación frente a la iglesia, el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y decíamos, como refiere aquí, que ese pensamiento opuesto a Dios va a estar siempre, de una u otra forma, a través de sistemas políticos, a través de ideologías, filosofías, cultura, diferentes cosas que pueden entenderse, pero una oposición determinante ahí contra la iglesia. Sin embargo, es bueno, y voy a leerlo, en el versículo 27 leemos: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo nos ha permitido conocer la verdad de Jesucristo. Y Juan exhorta a los hermanos a tener presente lo que Dios por su Espíritu Santo les ha enseñado y les guiaba en la verdad. Y en el capítulo 3, que anteceden los 13 versículos, la casa editorial acá ha puesto un título: Hijos de Dios. Bueno, habla del estilo de vida que debe manifestarse en el cuerpo de Cristo, es decir, el amor de Cristo eh, en los creyentes, en la iglesia. Bueno, hijos de Dios se refiere a cómo deben comportarse los hijos de Dios. Y ustedes ya han visto esto, entiendo, en una prédica anterior, y es importante remarcar. Juan está señalando aquí
cómo debe ser el estilo de vida, el comportamiento del creyente, ¿sí? Entonces, es importante ver el contexto inmediato, los versículos 14 en adelante, y justamente en 1 Juan 3, los versículos 12 y 13 dice, leo desde el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, Juan ya está manifestando de que desde la antigüedad ha habido una acción de oposición a todo aquello que es justo, que es recto. Cuando Caín tiene envidia por lo que su hermano ha presentado a Dios y ha sido de agrado la ofrenda de Abel a Dios, ¿qué hace él? ¿Recuerda? Lo mata. Con artificio, lo que sea, lo destruye, lo elimina. Entonces, ¿así debe comportarse un hijo de Dios? No. Es importante ver cómo Juan relaciona esto, porque el odio de Caín es el prototipo del sistema del mundo frente al Evangelio. Y en Génesis 4, del versículo 1 al 8, si usted lo lee, puede tomar conocimiento de esta historia que estamos refiriendo. Caín envidió a Abel porque la ofrenda de Abel fue agradable, aceptable por Dios. Y también vemos en Judas, si podemos leer Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, los versículos 10 y versículos 11. Después de la tercera epístola de Juan viene Judas. ¿Qué dice Judas, versículo 10 y versículo 11? Pero estos, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esa falsa enseñanza, esa falta doctrina, esa falsa enseñanza que viene de antaño, precisamente es de ese sistema de pensamiento opuesto a Dios. Y aquí Judas se refiere a Caín. ¿No es cierto? Blasfeman, corrompen, hacen las cosas mal, considerando y aludiendo han seguido el camino de Caín. Ahora, justamente eso dice Juan en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Y mire, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Quiero referir muy puntualmente un hecho. Juan escribe esta epístola probablemente a fines del siglo I. Y entonces ya Nerón había muerto. Pero recuerda usted en el año 56, 57, 58, ¿qué pasaba con los cristianos? Los cristianos fueron acusados de incendiar Roma porque Nerón simplemente tenía un rechazo para el cristianismo como tal. Ya varios de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, habían sido crucificados, muertos, ejecutados, porque Roma no toleraba la enseñanza del cristianismo. El cristianismo tiene un Señor y un único Salvador, a quien hay que adorar, Jesucristo. Y Roma tenía un único emperador, a quien hay que adorar y creer en él. Era opuesto a la enseñanza del cristianismo. El cristianismo era incómodo. Comienza la persecución. Y si usted ve en los libros de persecuciones o la iglesia primitiva, va a ver que muchos emperadores perseguían a la iglesia acérrimamente y los mataban a los cristianos. La idea era destruir a los cristianos. Bueno, Roma desapareció. ¿Dónde está Roma hoy? Y la iglesia de Cristo sigue, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, así dice la palabra. Entonces el cristianismo es incómodo.
a la humanidad en términos de regímenes políticos, en términos de filosofías, de ideologías, de cultura. Y hoy día muy mal visto o erróneamente visto que la ciencia se opone a la fe cristiana. Raya en ignorancia eso, ¿no? No es así, pero las presuposiciones son completamente ignorando a Dios como tal, ¿no? Pero ese es otro tema que en otro momento podríamos considerar. Lo que quiero mostrar aquí es que Juan advierte a los hermanos que ellos tienen que manifestar esa fe en Cristo, ¿sí? Haciéndolo concreto en su amor al prójimo. Y mire lo que dice el versículo 14, rápidamente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan está diciendo, nosotros que creemos en Cristo, amamos a nuestro hermano. Así en concreto. Si no amamos, estamos muertos. Ya lo ha dicho eso en el capítulo número 2, en el versículo 9 y en el versículo 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y en el versículo 11 del capítulo 2, Juan también dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces podemos ver aquí que Juan está hablando acerca de cosas objetivas y concretas referidas al amor a Cristo, al amor en la iglesia, al amor entre los hermanos, amar al prójimo. ¿Recuerda usted el Señor Jesucristo cómo resumió la ley moral que usted puede ver en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17? Y la ley se resume, recuerda que dijo Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús resume la vida del ser humano en términos de amar a Dios y amar a su prójimo. Y vamos a ver por qué. Luego eso vamos a considerar cuando veamos el versículo 16. ¿Qué más dice entonces Juan aquí? Juan está diciendo, nosotros como hijos de Dios debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo siempre. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Estoy versículo 15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan, en primer lugar, alude al tema del amor. Y Juan, en el versículo 15, alude precisamente a lo opuesto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Relaciona el odio con la muerte. Es interesante. Si nosotros vemos en Mateo el capítulo 5, en el Sermón del Monte, recuerda el Sermón de la Montaña, ¿qué dice el Señor Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ley decía no matarás, ¿sí? Pero Jesús va un poco más allá. El Señor Jesús va al interior del hombre, de su pensamiento, de su sentir. Este no me cae. No me cae. Bueno, otra cosa es desearle la muerte. Otra cosa es odiar a esa persona. Otra cosa es rechazar, pero no solamente en el sentido, eh, tal vez un desacuerdo que uno puede tener con una persona, sino hay ya un repudio como tal. Y mire lo que nos muestra aquí es un equivalente o equipara al odio con la muerte.
Y es interesante lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Juan Calvino, el reformador, dice, en realidad este versículo quiere decir que a quien aborrecemos, le deseamos que muera. Es un rechazo al prójimo. No es una discrepancia, no. Es un odio. No le estoy quitando la vida físicamente, pero en el sentir de mi corazón está destruir a la otra persona. El Señor Jesús observa eso y lo condena. Sigamos con Juan. En Juan entonces, en 1 Juan 3:16, ¿qué dice? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Lo que muestra aquí Juan es que el amor es evidencia de vida. Lo pone en ese término, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo, tal como el mismo autor Juan, pero en el Evangelio, en el capítulo 15, en el versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El modelo del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Mientras Caín odió a su hermano, logró la muerte de él, terminó con la muerte de su hermano. Jesús, mientras amó al mundo, dio vida al hombre. Y es aquí importante ver esta comparación, este paralelo. Caín caracteriza al mundo. Y es importante tener presente esto. Mientras el origen de ese odio en Caín es Satanás, el origen de ese amor de Jesús por la humanidad está dado en Dios. Satanás y Dios. Dos caminos paralelos, completamente opuestos. Y es importante ver aquí entonces lo que Juan está refiriendo. El amor es evidencia de vida y Jesucristo nos lo dio. Pero sin embargo, miren la segunda parte del versículo 16 que dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está. El autosacrificio de Cristo es un ejemplo de vida a ser imitado. Palabras difíciles, duras, que con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Pero mire lo que manifiesta Juan aquí. Juan está hablando a los hijos de Dios. Juan está hablando a la iglesia. Está hablando acerca del amor de Cristo en los creyentes, en la comunidad de fe, en la iglesia. Y esto advierte. Pero algo más, veamos el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan nos va a dar una referencia, una ilustración. Pero él está diciendo que el verdadero amor se expresa en los dones menores o en las situaciones rutinarias de la vida. Compartir lo que tenemos con nuestro hermano. Mire lo que dice aquí el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, plural. Y en el versículo 17
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, no es la generalidad, es la particularidad, en la individualidad del creyente en relación con su próximo, con el que está a su costado. Entonces Juan nos está diciendo, el verdadero amor se va a dar cuando tú tienes y compartes con el que no tiene, el hermano. Mire qué interesante. Santiago, usted tiene su Biblia ahí, también puede abrir. La epístola de Santiago, ¿recuerda usted? Capítulo 5. Santiago trata acerca de la fe. ¿Cómo sabemos que tenemos o poseemos la fe verdadera? Y lo pone en diferentes escenarios. Y justamente en el capítulo número 2, en el versículo 15, dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago dice, ¿tú tienes la fe genuina? Qué bueno. Cuando veas a tu hermano en necesidad, ayúdale. Si no, tu fe no tiene veracidad como tal. Mire el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Recuerda usted el caso del buen samaritano? Atendió al que era su enemigo propiamente dicho. Hizo un bien a su prójimo. ¿Se acuerda usted del joven rico? Viene y se inclina ante Jesús, maestro, y cumplió toda la ley. Qué bueno. Y el Señor que le dice, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Ah, no, eso no puede ser. El joven se fue muy triste. Lo que nos está mostrando Juan aquí es que la fe genuina se evidencia en los hechos de la verdad concreta en la realidad que nos toca vivir. Y sigue Juan refiriendo más adelante, versículos 19, 20, 21, 22. Yo quisiera enfatizar algo aquí entonces, en el versículo 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, fe, y que nos amemos unos a otros como nos ha mandado, obras. Es un binomio inseparable. Podemos hacer muchas obras sociales, por supuesto, muchísimas obras, cuando hay presupuesto y me dan para dar a los necesitados. No se refiere a eso. Es lo que yo, en las condiciones, con los recursos que yo tengo y dispongo, ayudo a mi prójimo. Es diferente. Entonces, Juan manifiesta para la iglesia. Este es su mandamiento a la iglesia, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Creemos en el Señor. Y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El Señor dio su vida por nosotros. Sacrificio, entrega. Y lo último que refiere el versículo 24 es, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La fe genuina, la fe impartida por Dios, la cual ha sido dada a cada uno de nosotros, es una obra de Dios. El Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Y aquí dice entonces, si nosotros obedecemos la palabra del Señor,
Dios permanece con nosotros en nosotros. ¿Y cómo tenemos ese testimonio, esa evidencia? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una obra extraordinaria. No cuesta en la tienda $1,000, $500. No se compra. Se recibe por la gracia de Dios. Y ese Espíritu de Dios obra en nuestras vidas para mostrarnos el camino que debemos seguir. Y el camino lo ha mostrado y lo ha dado el Señor Jesucristo. Es difícil, sí. Humanamente imposible, por supuesto. Pero si el Señor nos pide algo, es porque en su ayuda, en su dirección, sí lo podemos hacer. Hermanos, vamos a orar y pensemos cada uno de nosotros en nuestra interacción personal, los unos con los otros. El COVID nos está dando lecciones de vida al mundo de una manera inimaginable. Muchas cosas, muchísimas cosas. Han cambiado muchas realidades como tal. ¿Es de bendición para nosotros? Sí, sabemos que fallecen hermanos nuestros, amigos, conocidos, familiares. Así es la realidad. Pero en medio de eso, ¿cuál es la lección que el Señor nos da? Debemos creer en Él y debemos vivir como Él nos muestra en su palabra, que nosotros debemos hacer. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que nos has dado para meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a entenderla, a vivirla en nuestras vidas. Señor, cuán grato para nosotros es saber que tú dices tu vida por nosotros. Te alabamos y te bendecimos por ellos. Pero de la misma manera debe haber, Señor, esa entrega y ese sacrificio nuestro por nuestro prójimo. Donde hay necesidad, Señor, en la individualidad nuestra, ¿qué hacemos? La exhortación no es amar a las multitudes, no, a tu hermano, en nuestra condición personal con nuestro prójimo. ¿Qué hacemos? Ayúdanos para entender y vivir este Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas cada día. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, meditar, reflexionar en ella. Ayúdanos para vivirla, Señor. Ayúdanos para obrar conforme tu enseñanza y modelo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacerlo solos, no se puede. Necesitamos de tu ayuda. Espíritu Santo nos guíe, nos ayude en todo lo que nosotros podemos y debemos hacer. Lo hacemos confiando en ti, Señor. Gracias por este tiempo y ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestra vida, en comunión contigo, con nuestra familia, donde laboramos, donde vivimos, con quienes nos relacionamos en todo orden y tipo de actividad que tenemos. Gracias te damos. En Cristo Jesús, oramos así. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias y sea un tiempo útil para su vida en esta semana. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.